En este tutorial vamos a desarrollar una aplicación sencilla utilizando el IDE NetBeans 8.2, JPA, Hibernate y lo vamos a hacer con un proyecto Maven. Este proyecto nos va a servir para insertar registros a una base de datos, específicamente a una tabla en una base de datos que yo ya tengo. Es una base de datos que tiene una sola tabla, para listar los registros de esa tabla, actualizar los registros de esa tabla y borrar registros. ¿Cómo vamos a realizar el proyecto? En primer lugar, bueno, tenemos que crear un proyecto Maven, agregar dependencias en el archivo POM, agregar el archivo de configuración persistence.xml. Vamos a crear mediante el asistente de NetBeans la entidad JPA que va a ser persistida. En este caso se va a llamar persona Java, que se va a corresponder con una tabla persona que yo tengo en una base de datos MySQL. Vamos a mapear esta entidad JPA con la tabla persona y vamos a en el método main de nuestra aplicación vamos a crear un menú que nos permita probar las operaciones CRUD. Bien, entonces empecemos. Nos vamos a NetBeans, elegimos proyecto nuevo, proyecto Maven, Java Application, siguiente. Y yo lo voy a llamar, por ejemplo, este proyecto 7 CRUD ejemplo. CRUD ejemplo lo voy a llamar así. Terminar. Cuando yo creo un proyecto Maven, cuando nosotros desarrollamos una aplicación Maven, podemos ver que el archivo POM XML, que es el archivo en el cual el archivo en el que Maven se fija para gestionar sus dependencias, está casi vacío. Entonces nosotros, o en este caso yo, voy a poner dos dependencias que yo voy a necesitar para realizar este proyecto: el core de Hibernate y MySQL. Yo en el video anterior ya les mostré cómo realizar estos pasos, así que sencillamente yo voy a copiar el archivo POM que ya tengo configurado. Cualquier cosa lo pueden consultar en el video anterior. Bien, ya tengo mi archivo POM configurado, entonces Maven va a empezar a gestionar mis dependencias. Como yo ya tengo archivos previos de Maven en mi notebook, Maven me ha hecho este paso muy rápido. Si ustedes lo hacen por primera vez, este proceso va a tardar varios minutos. Bien, ¿qué más tenemos que hacer para seguir con nuestro proyecto? Configuramos el archivo POM. Paso siguiente, vamos a agregar el archivo de configuración persistence.xml. Este archivo persistence.xml necesariamente tiene que estar en esta carpeta. No hace falta que nosotros la creemos, el asistente de NetBeans lo hace por nosotros. Entonces nos vamos nuevamente a NetBeans y nos vamos a archivo, archivo nuevo, nos vamos a la pestaña a la categoría persistencia y vamos a crear una unidad de persistencia. Siguiente. Nombre de la unidad de persistencia,
En este caso yo le voy a poner mi base datos, igual que en el caso anterior. El ayudante de NetBeans nos pone acá varios proveedores de persistencia. En este caso nos pone Hibernate y Eclipse Link. Yo voy a utilizar Hibernate con el estándar JPA 2.1. Conexión a la base de datos, yo ya la tengo configurada, es esta. Y en este caso esta opción la voy a poner en ninguno. Estas opciones son para configurar las opciones, el modo en que JPA va a gestionar la base de datos con la que nosotros estamos interactuando. Dependiendo si yo pongo acá, por ejemplo, si yo pongo eliminar y crear, cada vez que yo ejecute mi aplicación, JPA me va a eliminar las tablas de mi base de datos y las va a volver a crear. Cuestión de que si yo en mi clases entidad hago modificaciones, cuando yo ejecute nuevamente va a eliminar la tabla anterior y va a volver a armar la tabla con los nuevos campos. Yo en este caso le voy a poner ninguno. Terminar. Y les recuerdo nuevamente que este archivo persistence.xml es fácilmente configurable. Yo ya lo tengo configurado. Como ven acá, el ayudante de NetBeans me ha creado la carpeta metainf y ha puesto el archivo persistent.xml. Yo lo que voy a hacer es, nuevamente valiéndome del ejercicio anterior que tenemos en el video anterior, voy a copiar el archivo persistence.xml que yo ya tengo para ahorrarme ese paso que yo ya tengo configurado. Bueno, previamente les muestro qué es lo que habíamos configurado con este ayudante de NetBeans. Habíamos puesto el nombre de la unidad de persistencia, la cadena de conexión a mi base de datos. No sé si pusimos el root y el admin, pero bueno, me lo configura por defecto. Perdón, yo ya lo tenía configurado acá con la conexión, así que eso me lo puso por defecto. Bien, de todas maneras, como les dije, ya este archivo es fácilmente editable. Así que yo voy a tomar el archivo con el que ya vengo trabajando. Para evitarme mayores inconvenientes. Entonces guardo. Ya tengo configurado el archivo persistence.xml que trabaja con JPA 2.1. Vamos al paso siguiente. Vamos a crear mediante el asistente de NetBeans la entidad JPA que va a ser persistida, en este caso persona JPA. Vamos entonces acá a archivo. Perdón, vamos a crear los paquetes. Voy a crear un nuevo paquete donde van a ir mis clases del dominio, por ejemplo com.luis.dominio, y ahí voy a crear mi entidad JPA. Nuevo, otro archivo nuevo. Me voy a la categoría persistencia, clase entidad. Siguiente, el nombre de la entidad, persona. En este paquete, está bien. Y la llave primaria va a ser de tipo int. Terminar. Ya tengo mi entidad JPA. Voy a configurarla un poco. A ver acá, entidad. Esta se va a corresponder con una tabla.
persona. Esto por ahora no lo voy a utilizar. Esto tampoco. Porque el ejemplo pretende ser lo más sencillo posible. Voy a importar la clase que me está pidiendo acá. Es porque es table. Table. Ahora sí. Entonces ya tengo que este es el ID y se corresponde con la columna que tiene nombre, ID, persona. Voy a agregar dos campos más. Para estos dos casos no hace falta poner este campo name porque los nombres de estos atributos son exactamente los mismos que los nombres de las columnas de las tablas. Bien, entonces además voy a necesitar mis constructores. El constructor vacío, si no me equivoco, también lo solicita el estándar de JPA. Y además necesito modificar mi método toString, porque he agregado dos atributos. Entonces con esto ya tengo preparada o lista mi entidad JPA. ¿Qué más necesito? Ya he mapeado la entidad JPA con la tabla correspondiente. Es necesario recalcar bueno, que debemos ya tener preparada nuestra base de datos. Yo ya la tengo preparada. Es una base de datos MySQL. Acabo de mapear la entidad JPA y entonces me voy a crear. No está acá en los pasos, pero me está faltando un par de pasos más. Tengo que crear. Voy a crear acá un nuevo paquete. Con .luis.dao. Mi entidad que me va a ayudar con la persistencia, mi clase que se va a hacer cargo de la persistencia de esta clase. ¿Cómo creo esta? NetBeans me crea de manera casi automática un archivo, una clase DAO para esta clase. Entonces voy acá a persistencia, clase controladora JPA de clases de entidad. Siguiente, elijo la clase, en este caso la única que tengo. Y lo voy a ubicar en el paquete DAO. Terminar. Y como puedo ver acá, o como podemos ver, NetBeans me ha creado una clase que aplica el patrón DAO. Así que si yo quiero lo podría llamar esta clase persona DAO.
Ya la vamos a renombrar. Me ha creado una clase DAO que tiene ya las operaciones de crear, editar, eliminar, listar, entre otros métodos para hacer nuestra aplicación CRUD. Y además ha creado un paquete con las excepciones correspondientes que me hacen falta para esta clase. Bien, a esta clase también la vamos a modificar un poco. Esto lo voy a poner arriba. Y acá esto es un constructor sin parámetros. Entonces acudo a la clase persistence. Create Entity Manager Factory, mi base datos. Voy a renombrar los métodos para que a mi gusto sean un poco más entendibles. Por ejemplo, este lo voy a llamar set persona. A este le voy a llamar update. Persona. Delete. Y además debo crear un método que me permita cerrar la conexión de mi Entity Manager Factory. Entonces yo tengo un Entity Manager Factory .close. Guardo. Con lo que ya tengo mi entidad que yo quiero persistir. Tengo mi DAO. Y acá este también lo voy a renombrar. Le voy a llamar, por ejemplo, este lo voy a llamar principal. Y aquí voy a crear la clase que me va a contener el método main. Entonces creo el método main. Y en primer lugar voy a definir mis variables, las variables que yo voy a utilizar en mi ejemplo. Voy a empezar definiendo un escáner para leer las opciones que elige el usuario. Voy a declarar una persona, un auxiliar para trabajar. P. Debo importar la clase persona. Y además voy a crear también una persona JPA Controller. Que le voy a llamar persona DAO. New persona
Bien, y además necesito bien, ya tengo definidas las variables con las que voy a trabajar. Ahora voy a definir mi menú para interactuar con el usuario. Bueno, voy a detener el video para no extenderme mucho. Bien, este es el menú con el que yo voy a interactuar con el usuario. Entonces, una vez que se me muestra esto, debo capturar la opción. Entonces, a opción le asigno el scanner.next int. Ah, static. Private static. Y private static. Bien, como yo estoy trabajando en el método main y el método main es un método estático, tengo que trabajar con, si yo declaro variables afuera, tienen que ser variables estáticas. Bien, o variables de clase. Una vez que tengo la opción, voy a hacer un switch. Switch, segunda opción, hacer. Si es la opción 1, haga tal cosa, break. Tengo 5 opciones y un default. Default. Perdón, esto no es opción. Esto es case. Bueno, una vez que tengo armado esto, si es la opción 1, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrar una persona por ID. Voy a armar esto. Voy a pausar el video nuevamente. Bien, estoy intentando crear un método común que me va a servir para mostrar a una persona, actualizar un registro, eliminar y listar y eliminar. Siempre yo debo pedir para esos casos un ID y debo encontrar a la persona. Para todos esos casos, así que es un método común, yo lo he aislado en obtener persona. Evidentemente me sigue pidiendo acá que estos atributos también sean estáticos o variables de clase, con lo que ya tengo y debo definir también acá un ID. Bien, ya tengo entonces obtener una persona. Entonces a P le asigno, P es de tipo persona, le asigno obtener persona. Una vez que obtiene la persona, sencillamente la muestro. Bien, el actualizar el registro es casi similar. Debo entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener
una persona. Y mostrar el registro que quiero actualizar. Lo voy a mostrar. Bien. Una vez que me muestra la persona, debo pedir los campos nombre y apellido. Debo pedir los campos excepto el ID. Entonces, una vez que pido los campos, creo una nueva persona, new persona, con el ID que ingresó el usuario. Y además, bueno, acá yo estoy utilizando un escáner para leer enteros. Como Java tiene inconvenientes a veces con los escáneres, voy a definir otro escáner para los strings. Entonces, string, voy a leer next line. Entonces que lea dos strings y los asigne a la persona junto con el ID. Luego hago un persona update persona. Y me está marcando un error acá. Y es porque me dice que no estoy reportando la excepción. Si nosotros vamos acá al update persona, nos vemos que el método update persona está lanzando una excepción. Por ende, nosotros la tenemos que capturar con un try catch. Esto se va. Y acá, en caso de que no lo pueda actualizar, voy a mostrar no se pudo actualizar el registro. Bien, ¿qué más me falta? Me falta eliminar un registro. Me voy acá. Cuando vamos a borrar a una persona, también entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener la persona para mostrarla. Entonces, obtengo la persona. En el método obtener persona siempre pido el ID. Entonces, obtengo la persona. Muestro la persona eliminar y hago un persona dao.delete persona. Y esto me está pidiendo que lo encierre entre try catch
Bien, por último nos queda listar todas las personas que tenemos en la base de datos. Entonces vamos acá a ver cómo funciona el método listar. El método listar es este, sin argumentos, que utiliza este. Y declaro list. Importo una lista de personas. Persona DAO listar personas. Y lo único que tengo que hacer entonces con un ciclo for each, con iteradores si quiero, puedo obtener en cada iteración a una persona. Este next es una persona que devuelve el iterador. Entonces, en cada iteración, muestro next. En cualquier otro caso, muestro opción fuera de rango. Y eso sería mi aplicación sencilla CRUD utilizando Hibernate, JPA y Maven. Vamos a probarla. Bien. Primero que nada, voy a abrir mi cliente Workbench. Una vez que estoy en mi cliente, este está como esquema por defecto, entonces, listo las personas que tengo, entonces yo voy a listar a este registro con el ID 2. Entonces, mostrar a una persona por ID, ingresé el ID 2. Y me lo extrajo de manera exitosa. Y acá me parece que no he cerrado la conexión, por eso queda ejecutándose. Sí, me está faltando acá persona punto cerrar. Y probemos el eliminar. El eliminar 4. Eliminar. Ingreso un ID. Voy a eliminar a Juanjo Torres. 9. Y dice que sí me lo ha eliminado de manera exitosa. Perfecto. Una vez más, entonces voy a listar las personas de mi base de datos. 5. Bien, ahí está listando a las personas de mi base de datos. En insertar persona, yo para que no me quede tan largo este switch, voy a hacer un método para pedir los datos de la nueva persona. Entonces acá voy a crear un nuevo método. Una vez que ya tengo el nuevo método, que pide el nombre, el ID, el nombre y el apellido, y lo cargan en una nueva persona, retorna a la nueva persona. Entonces una vez que ya tengo la nueva persona, hago un persona DAO punto set persona. Y esto seguramente
me está pidiendo que yo lo ponga en un bloque try catch. Bien, entonces una vez que ya tengo hecho mi bloque try catch, debería poder insertar y actualizar un registro, que es lo último que me falta. Entonces ejecuto nuevamente mi aplicación. Voy a insertar un registro y me dice que ha fallado. Entonces vamos a ver si elimina. No, perdón, actualizar. Actualizar. Juan López. Con ID 7 tendría que haberlo actualizado. Juan López. Que me devuelva true. Si es que lleva el proceso a cabo bien. Y en caso contrario, acá en el... Entonces yo le voy a poner acá que me retorne return false. Entonces, acá en el principal, esto lo debo modificar. Ya tengo el try catch allá. Entonces, si inserto una persona bien, esto me devuelve true. Entonces lo voy a poner en un if persona. Sort sea con éxito. Else. Y ahí debiera, perdón, el error este que es un reporte exception. Ya no va a lanzar excepciones, entonces, perdón, acá me falta obtener de persona y con eso debiera funcionar. Ahí está. 9 julio. Listo. Y eso sería nuestra aplicación CRUD sencilla utilizando Hibernate, JPA y Maven.